Hola a todos. Houston, tenemos un problema. Era una frase que usó mucho mi generación una y otra vez cuando se sobrevenía una situación no prevista. Esta frase se tomó o se toma del inicio de la era espacial. Recuerdo que se repite, por ejemplo, varias veces en la película Apolo 13, protagonizada por Tom Hanks. Uno en la vida diaria dice: Houston, tenemos un problema, para avisar de un evento no previsto, algo que incomoda o cambia los planes que se tienen, algo que pone en peligro la misión. Houston, tenemos un problema, es una frase que sigue vigente hoy y quizás ahora más que nunca. Y voy a explicar desde un punto de vista muy particular por qué es una gran realidad. Houston, tenemos un problema. ¿Y por qué creo que tenemos un problema? Porque más allá de tu posición o tu creencia, no se puede ignorar que en general en la vida, la humanidad o en la humanidad se encuentra una idea, un concepto, una persona, un ser supremo. No sé cómo lo quieras definir. No quiero que te ofendas comenzando a ver este video. Defínelo como tú quieras. Quizás para ti es simplemente una ficción. Pero por más que quieras ignorarlo, siempre aparece de una u otra forma en nuestra sociedad. Quizás inicialmente solo podemos definirlo como una palabra de 4 letras, y es Dios. ¿Y por qué decimos que Dios está más presente que nunca en la sociedad y en la humanidad en términos generales? Escucha estas cifras. Un estudio reciente dice que cerca de 2.300 millones en el mundo son cristianos. 1.700 millones practican la religión del Islam. 1.100 millones se asocian con el hinduismo, mientras que 520 millones lo hacen con el budismo. Hay 435 millones que se asocian a religiones populares, autóctonas, y el judaísmo tiene tan solo 15 millones. Pero en la suma total, hacen el 82% de toda la población del mundo. Más de 6.130 millones de personas creen en Dios de alguna manera. Solamente el 18% de la humanidad se asocia con posturas relacionadas con el ateísmo o el gnosticismo. Quiere decir que Dios, como concepto, está más vivo que nunca, está más presente en la humanidad que nunca. Dios no está muerto, Dios está vivo. Houston, tenemos un problema. 2, parte de nuestro problema es que lo mejor que nos hemos inventado para establecer la certeza de algo es el llamado método científico. El método científico se basa en la observación de la materia. Pero este 82% de las personas en el mundo o de la población, si algo tienen en común con respecto a Dios, es que lo definen como un ser que está en un plano espiritual, es decir, no tangible. Así que nuestra máxima capacidad de observación y estudio no nos puede ayudar cuando de estudiar a Dios se trata. Pero muchos, en vez de aceptar las limitaciones del método científico, simplemente dicen Dios no existe, pero tampoco han demostrado que no existe. Houston, tenemos un problema. Número 3. Por lo que sabemos de Dios como concepto, está claro que si Dios existiera, estaría muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Y si existiera, tendría el poder y la autoridad de imponer las reglas y de hacer su voluntad. Número 4. Si Dios existe, lo hace en un concepto muy difícil de entender en su más amplia dimensión, y es la eternidad. Entonces, si Dios existe, es fácil entender que somos unos recién llegados a la existencia. Y si así fuera, ¿quién puede pensar y entender completamente a Dios? Para poner un ejemplo, sería como un bebé de 1 año que está aprendiendo a hablar, que intenta tener una discusión de astrofísica con algún experto de la NASA o de la Universidad de Harvard. Houston, tenemos un problema. Número 5. Más allá de esta limitación, lo que sabemos de Dios es razonable en sus términos más simples.
Como el método científico no aplica para probar ni que Dios existe o que no existe, entonces solo nos queda establecer la verdad a través de la historia y los testimonios de las personas. Esto no nos debe extrañar porque realmente tenemos muchísimos años desde la aparición del hombre y hay registros de que en realidad se emiten juicios a través del testimonio de 2 o 3 personas o también llamadas testigos, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en la misma cosa. Antes que se pudiera usar incluso la ciencia, y aún ahora, con un exceso de ciencia y de conocimiento científico, el tema de los testigos para establecer la verdad es ampliamente aceptado en la sociedad. Se utiliza actualmente en nuestro sistema de justicia a lo largo de todo el mundo. Houston, tenemos un problema número 6. Aquí viene la médula del problema que tenemos, Houston. Y es que un tal Jesucristo se hizo llamar Hijo de Dios y testificó que Dios y su reino se habían acercado. Al hacerlo, solicitaba la apertura de la mente y el corazón de los seres humanos, pero lo mataron. Cuando lo mataron, se cumplieron así mismo más de 80 profecías que habían sido predichas y escritas acerca de él. Pero este no es el punto. El punto real es este. Nadie en su sano juicio puede ignorar que la persona llamada Jesucristo sí existió. Estudie el tema libremente y se dará cuenta que lo único que usted puede hacer es ignorar la historia una y otra vez, porque casi 2000 años después, el mundo habla de este Jesucristo. La verdad es que usted puede evitarlo, pero no puede ignorarlo por mucho tiempo. 7. Hablando de establecer la verdad mediante testigos, este Jesucristo estableció una multitud de testigos que han mantenido su testimonio a lo largo del tiempo. Entre ellos los más famosos, los 12 apóstoles, incluyendo incluso a un tal Judas que lo entregó, porque cuando el mismo Judas se suicidó, quizás mostró su pesar por haber entregado a Jesucristo. Ahora el punto es que estos 12 apóstoles, ahora incluyendo a un tal Pablo, murieron la gran mayoría de ellos de forma violenta, instigados a negar lo que testificaban. Y todos murieron proclamando que Jesucristo vino, murió, resucitó, fue elevado al cielo y volverá por segunda vez a la tierra. Esto sin duda hace su testimonio por lo menos revisable, ¿o no, Houston? Houston, tenemos un problema número 8. Tenemos a estos 12 testigos ahora, más una gran nube de testigos. Mire, basta revisar la historia y encontrará que en cada siglo siempre hubo alguien que fue capaz de morir defendiendo el testimonio de Jesucristo y de sus apóstoles. Así llega el mensaje del Evangelio a cada uno de nosotros en estos días contemporáneos y modernos. Aún hoy hay personas muriendo por lo que enseñó Jesucristo hace ya casi 2000 años. Revise las noticias de Egipto, de India, de China y de muchas partes del mundo. Houston, tenemos un problema. Número 9. Ahora, está muy claro que lo más valioso que tiene el hombre en realidad es su propia vida. Estos apóstoles y toda esta nube de testigos que han muerto testificando y defendiendo la verdad de Cristo, firmaron con su sangre su testamento. Entregaron lo más valioso que tenían. Murieron por la verdad de la predicación de Cristo. No hay cosa más valiosa o más significativa que ellos hayan podido hacer para establecer la verdad del Evangelio. Si Dios existe, sin duda se podría preguntar, ¿qué más debo hacer para que personas como tú o como yo puedan creer en Cristo? O mejor dicho, si Dios existiera, seguro no estaría interesado en explicarte nada más, ya que ha hecho lo suficiente. ¿O no, Houston? Número 10, ya estamos terminando, Houston. Habiendo dicho esto, es razonable y entendible que después de casi 2000 años de la muerte de Cristo, haya gente que cree en su evangelio, porque está basado sobre lo más valioso que puede dar un hombre, su propia vida. Por eso es que la fe cristiana es histórica, es razonable y es verificable en la historia. Y ahí está el problema, Houston.
En el Evangelio de Cristo se nos dice que Él, a través de su sacrificio, te regala la única solución para lo único que no tiene solución humanamente hablando, y es la muerte. La solución a la muerte es la vida eterna. Él lo dice en los siguientes términos. Hebreos 9, del 27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Finalmente, Hechos 17 del 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Houston, tenemos un problema. No se puede ignorar un mensaje como este.